Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un video realmente muy cortito. Hoy es sábado y la gente está descansando y distrayéndose. Es respecto de algo que hemos mencionado varias veces y observamos en las oficinas de control de proyecto que es fuente de origen de patologías bastante frecuente, ¿no? Sobre los proyectos estructurales que abordamos y cómo lo hacemos, cómo los encaramos y desarrollamos. Naturalmente que cualquiera que se dedique al cálculo estructural y tenga una oficina de diseño se apoya en los software de diseño. Caso contrario, no tendría ninguna posibilidad de competir con otros estudios, ¿sí? O sea, es absolutamente normal que hoy por hoy se utilicen programas que no solo modelan la estructura, sino que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos diseñan algunos elementos y hasta generan los planos de armado en algunos programas de muchos de los elementos estructurales. En el caso que particularmente utilicemos algún programa de esos que suelen ser muy útiles por el tiempo que implica el desarrollo total del proyecto hasta que llegamos a los planos, ¿sí? O sea que utilizo un programa de diseño estructural con no solo el diseño de la obtención de solicitaciones, diseño de las secciones, sino el diseño de las armaduras. La pregunta que uno podría hacerse y que nos hemos hecho varias veces es si tengo realmente el control del proyecto o no. Entre otras cosas, si verifico los resultados de armado que me está arrojando el programa que estoy utilizando y esos resultados se adecúan a lo que tengo previsto en mi cabeza o no ocurre ello. Como errores frecuentes de proyecto, algunos no tienen que ver con software, sino simplemente con el ingreso de datos, omisión de algún estado de cargas, evaluación errónea de la magnitud de las acciones, deficiencia de la combinación de los estados de carga, errores que tienen que ver con el modelo de las estructuras, que hemos hablado en varios videos de ello, y en el caso particular de los programas que hacen el diseño automatizado, detallado deficiente de armado de los planos. Y eso puede ocasionar, entre otras cosas, incorrecta interpretación de los planos en obra. Luego habrá que ver a quién se le atribuye la responsabilidad de lo mismo. Pero muchas veces ese detallado deficiente de armado de planos no es producto de que el programa adolezca de algún inconveniente, sino de que hay comandos particulares que le tienen que indicar, que selecciona el proyectista y le debe indicar opciones de armado, ¿sí? Y quien utiliza ese programa no lo conoce en profundidad, no lo ha estudiado en profundidad, pero sí lo utiliza y entonces puede surgir ahí un problema. En otras ocasiones sí, hay deficiencias en el programa que hace el detallado o uno, como les he mencionado en los modelos, por ejemplo, que diseñan elementos esbeltos, tipo columnas o vigas. Si aparece algún elemento que no lo es y lo modelamos de tal forma que el programa interprete que es un elemento esbelto, lo va a diseñar según el criterio de secciones críticas y no va a ser el enfoque adecuado. Entonces, todos estos temas hacen que luego, eventualmente, si no fueron correctamente analizados, puedan terminar generando problemas. Acá vemos el armado de la cámara espiral de una turbina de una presa, donde el proceso es bastante complejo de análisis y el detallado de las armaduras es un tema sumamente delicado, naturalmente. Diferentes elementos que conllevan detallados de armado muy particulares, por ejemplo, la viga de abajo a la derecha es una viga premoldeada
que por la congestión particular de armaduras que tiene, y para reducir a un mínimo las secciones del elemento premoldeado, los empalmes son todos por manguitos prensados, como se ve, si ustedes observan, alrededor de un estribo en color más claro. Acá se ve otra viga de ese tipo en la playa de premoldeados previo al hormigonado. Entonces, como reflexión final, utilizamos en general todos software de diseño que al menos plantean el modelo y permiten incorporar las cargas y obtener las solicitaciones y las envolventes. A partir de ahí, algunos utilizan software que han diseñado particularmente para obtener las armaduras y el detallado de los elementos, vigas, columnas, tabiques, bases. Y en otros casos hay personas que trabajan con paquetes sellados de software que desarrollan y plantean el plano de armado de los distintos elementos. En este último caso es cuando más cuidado debemos tener sobre si conocemos a fondo el programa, si conocemos a fondo las limitaciones sobre las cuales se plantea y hacer un control de los resultados, ¿sí? De los resultados de esos planos. Porque a veces dedicándole solamente unos minutos a controlarlos, podemos evitar errores que si se traducen luego a estructuras ejecutadas de esa forma, el costo de la reparación o de la solución es significativo. Bueno, era solo eso, una reflexión. Espero que esté muy bien. Saludos.